Muy buenas tardes, amigos. Hoy tenemos un programa especial de Diálogos del Montonero. ¿Por qué? El día de hoy, vamos a decirlo con absoluta claridad, hemos convocado a un adversario ideológico. Queremos conversar con él, queremos debatir con él, queremos contradecir ideas. ¿Por qué? Porque el Perú necesita la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, la confrontación de programas. Miren, amigos, en la campaña electoral actual, los descalificativos, las acusaciones, las excomuniones están devorando y tragando todo, como se dice. Y los electores y los ciudadanos no tienen posibilidad de escuchar ideas, de contrastar ideas. Bueno, nosotros queremos iniciar este camino y será una sorpresa para los televidentes del Montonero, pero el día de hoy hemos convocado a Antauro Humala, al mayor Antauro Humala, líder del etnocacerismo, rival ideológico de este portal, de esta plataforma web. Ahí están nuestros escritos, nuestras posiciones, pero él ha tenido la gentileza de venir aquí a discutir sus ideas. Buenas tardes, señor Antauro Humala, gracias por la conversación. Gracias por la invitación, Víctor, ¿no? Y muy honrado de estar en tu portal, El Montonero. Bueno, gracias también. Mire, yo quería empezar preguntándole sobre la propuesta de país que tiene usted. Yo a veces escucho a la izquierda, a las propuestas nacionalistas, y la conclusión a la que llego es que no hay propuesta porque están repitiendo de alguna manera las líneas generales del programa de Venezuela, de Bolivia y todos los fracasos que conocemos. Claro. Bueno, nosotros somos más que nacionalistas, etnonacionalistas, ¿no? ¿Por qué etnonacionalistas? Porque consideramos que la nación debe tener un vínculo. El principal componente en la nación es el territorio y el otro es la población. En cuanto a la población, consideramos que debe haber un vínculo común. Y ese vínculo común para nosotros es un origen cultural y étnico que nos involucra a todos. El Perú es una nación mestiza, de todas las sangres. Y nosotros tenemos ese mestizaje, ¿no? Basándonos en los censos poblacionales, los 12 censos poblacionales que ha habido en el Perú, desde el primero que efectuó el virrey Toledo, hasta el último que lo ha efectuado hace poco el norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó este país. Y entiendo yo que actualmente se está efectuando un censo que todavía no se publica, ¿no? Entonces, ahí en todos esos censos ha habido referencia étnica y racial. Está escrito, ustedes pueden ver en las crónicas, en la historia, sí. Entonces, tenemos los elementos suficientes de carácter, de gabinete, hasta científicos, para poder definir biológicamente la identidad del corpus común peruano. Pero antes de eso, señor Humala, le propongo algo. Conversemos, no pongamos la palabra debatir, conversemos sobre su programa económico. Usted ha hablado de una propuesta de capitalismo popular. Exacto. Que en el fondo es el clásico modelo de sustitución de importaciones que ha fracasado en América Latina y que ha fracasado durante el régimen de Velasco. Explíquenos, ¿por qué insistir en ese modelo? Primero, cuando a mí me dicen que el régimen de Velasco fue un fracaso en términos económicos, yo en el periodo de Velasco yo era un niño, tendría 4, 5, 6 años. Entonces recién yo estudiaba Velasco de adulto y me he empapado de todas las versiones tanto de derecha como de izquierda. Y como tú me acabas de decir que económicamente Velasco, con la política de sustitución de importaciones, que es una prédica nacionalista, fue un reverendo fracaso, yo te voy a contradecir porque hay un periodista, politólogo, hasta casi un ideólogo de la derecha rancia limeña, llamado Jaime de Altaos, furioso antinacionalista. Y él ha escrito un libro, La Revolución Capitalista en el Perú, que lo publicó el año 2007, cuando yo tenía 2 años presos en Pedagorras por rebelarme en Andahuaylas. Y lo leí. Y lo que más me impactó fue un cuadro estadístico de doble entrada que establecía el ingreso per cápita del PBI en el Perú.
Y sus máximos exponentes eran en el año 2007, con Alan García, que estaba en su segundo gobierno, y O Maravilla, el año 74, con el general Juan Velasco Alvarado, de presidente de la República. Ambos eran una joroba de dromedarios, doble joroba. Las dos cúspides eran Velasco nacionalistas y el segundo García, globo neoliberal. Y los dos eran las dos cúspides. Pero permíteme la diferencia. A ver. Pero mire, yo le planteo una cifra que es incontrastable, es incuestionable, está en todos los índices y las estadísticas mundiales. En el año 67, el Perú tenía más o menos entre 450 o 500 dólares de ingreso per cápita. Corea del Sur tenía 160, 200. Ese es el año 67. En el año 90, el Perú tenía 1.200 de per cápita y Corea tenía 6.600. Ese es el lapso en el cual el modelo velasquista continúa, se desarrolla y pervive. Estoy hablando del Velasco, de la Revolución, del primer gobierno de Belaúnde, que no cambia el modelo económico, y del segundo gobierno de García, que no cambia el modelo económico. Sí. Bueno, te he escuchado y justamente continuando con lo de Jaime Althaus te voy a responder. Entonces, la diferencia entre ese PBI récord del nacionalista Velasco con el PBI récord del globalista García, ¿no?, es que con Velasco la riqueza era propia, con García la riqueza era ajena. Con Velasco era en función a Hierro Perú, Minero Perú, Petro Perú, Centromin Perú. ¿Usted está hablando del primer García? No, estoy hablando del segundo García, año 2007. ¿No? Y con García, pues a partir de Fujimori, ya no es Entel Perú, es Telefónica Española. Ya no es Hierro Perú, es Shogun de los chinos, ¿no? Y así puedo seguir. Entonces, en otras palabras... Yo le puedo responder a ese argumento. Lo que sucede es que durante el modelo velasquista se implementó en la dictadura militar, pero Belaúnde no cambió el modelo económico. Habían 200 empresas estatales. ¿Me estás hablando de Belaúnde? Después de Belaúnde. ¿Después de Velasco o antes de Velasco? Después de Velasco. Después de Morales Bermúdez. Así es, el primer Belaúnde. El segundo Belaúnde. Perdón, el segundo Belaúnde. El primer García tampoco cambió el modelo económico. Habían 200 empresas estatales. Yo no sé si usted recuerda que hasta teníamos que comprar arroz y leche con ENCE, con el primer García, ¿no? El déficit fiscal era 14%, la hiperinflación se disparó. Era la misma crisis que enfrentó Carlos Andrés Pérez con el modelo o Hugo Chávez con el modelo de sustitución de importaciones o Bolivia antes de la elección de Rodrigo Paz. Estamos hablando de un modelo. Sí, estamos hablando de un modelo. Yo particularmente considero que lo ideal para cualquier país de la Tierra, en cualquier época, o de la Edad Media o de la Antigüedad, es ser un país o tener una casa sin depender de nadie. Yo quisiera vivir con mi familia, con mis hijos, sin depender de nadie. Ese es el objetivo. No se puede siempre. Igual un país. Lo ideal es ser soberano y autónomo en producción, no importar nada. Eso es lo ideal. Justamente es lo que yo busco como nacionalista. Obviamente, a veces la producción no da y hay que hacer ciertas importaciones, por supuesto que sí, pero la orientación es a no depender de nadie, sustituir las importaciones. Es decir, para que, por ejemplo, Gamarra ahorita. Gamarra, el gran problema de Gamarra es la invasión de producción china a bajo costo. Entonces, obviamente para algunos, quizás gente que abraza tu ideología, está perfecto. No solo que vengan productos chinos, sino de todo el mundo. Y acá nosotros no fabriquemos nada. Entonces yo pienso que ese es un exceso. Yo creo de que lo ideal, en cualquier sitio, es, oye, compadre, no importemos nada, todo lo produzcamos acá. Entonces, ese es el gran lío. Yo considero que hay que insistir en eso. La constitución de Fujimori y Montesinos, ¿no? La de Fujimori y Montesinos prohíbe eso. Señor Humala, pero usted insiste en eso a pesar de que ese modelo ha fracasado. ¿Dónde ha fracasado? Aquí en Perú, con Pero Velasco. Justamente es lo que tú... Ha fracasado en Bolivia. Yo no creo que con el Perú ha fracasado. En Bolivia, ha fracasado en Venezuela. Venezuela ahora yo también digo, el modelo, mira, yo no creo que haya fracasado, pero si estamos con esa lógica, también digo que el modelo que tú propones de importar todo y no producir nada, está fracasando en el Perú. No, por supuesto, mira cómo estamos, la mitad de la población está desnutrida. Pero ¿cómo puede sostener eso si el Perú este año ha exportado
80.000 millones de dólares. Eso es un récord. Mire, ve, o sea, usted dice que no produce nada y importamos todo. Claro, Al contrario, claro. nos estamos volviendo un país netamente exportador. Mira, exportamos 80.000 millones de dólares, ¿no? Yo quisiera quizás no exportar nada. Por ejemplo, mira, somos una potencia exportadora en productos de la agroexportación, ¿no? Y exportamos proteínas. Exportamos no solo frutas y legumbres, también ¿no? exportamos harina y pescado. De hace 60 años somos la principal potencia exportadora de harina y pescado en el mundo y somos el país que tiene la mitad de la población desnutrida. Entonces yo digo, si tenemos, según el INEI, de cada 100 niños en el Perú de 0 a 5 años, 46 están desnutridos, están descerebrados. Como que está recontra mal. Ese sí Está recontra mal. Pero escúcheme. No, pero es que no me dejas. ¿No? Sí, a ver, Entonces, yo digo, yo sí soy gobernante. Para mí me parece atentatorio estar exportando harina y pescado de 60 años, estar exportando agroindustria, arándanos y bueno, cosas que acá no se consumen, para enriquecer a 6, 7 empresarios. Seguramente deben ser brillantes. En cada mensualidad se compran 50 departamentos en Hong Kong o en Miami. Pero eso no nos sirve al país. Ahora a mí. El problema del modelo peruano no son los empresarios, no son los capitalistas. ¿Sí, no? El problema del modelo peruano es el Estado, señor Humala. ¿Sabe qué? Mire, le pongo un ejemplo. Hay un proyecto sobre cierre de brechas de infraestructura que se hizo el 2019 y hasta el 2023 consideraba que para resolver el problema del agua, de desagüe, el problema de las escuelas, de los colegios y de las carreteras, en todas las regiones, principalmente en las regiones más pobres, demandaba algo de 170.000 millones de soles. Entre el 2019 y el 2024 se ha gastado algo de 160% más de la brecha establecida. Y el problema del agua y del desagüe ha aumentado, se ha complicado. El Estado tiene recursos, pero no gasta, no invierte, no resuelve. El enemigo es el Estado, este Estado burocrático. Y usted ataca al sector privado. Mire, sin el sector privado este Perú se habría derrumbado. No hay políticos, no hay partidos. Mira, tus sectores privados, los grandes empresarios privados a los cuales, según lo que tú me estás dando a entender, hay que darles pleitesía. Bueno, son los campeones de la mafia acá. Yo no conozco empresa más corrupta que Lavajato, que Odebrecht, de la Cruz de la Construcción. ¿Y quiénes son los dueños? Son tus privados. El grupo Mira Quesada, Marcelo Dobre. Entonces, es más, por eso yo llego a la conclusión, porque lo he meditado 18 años en el cautiverio, y llego a la conclusión de que acá se puede implantar un modelo nacionalista, un modelo neoliberal, pero el Estado siempre tiene que ser básico. Y lo que tú me estás indicando, yo veo que más entrando por el tema de la corrupción. Y yo tengo mi fórmula para la corrupción, los pelotones de fusilamiento. Porque mira el tema de Gerí. A este patita, vamos a la actualidad. Gerí, antes del preámbulo hemos estado conversando de Gerí, obviamente todos estamos de acuerdo que es un pobre hombre, ¿no? Pero yo te dije, esa es la talla de los presidelincuentes en el Perú, desde que se impuso el neoliberalismo con la constitución de Fujimori y Montesinos hace un tercio de siglo. Por eso que la DIROES está llena de presidentes. Globo neoliberales, todos. Porque Ollanta no fue nacionalista nunca. Ollanta se echó la hoja de ruta de Vargas Llosa y nos dejó a nosotros en la prisión. Quizá, ¿sabe qué? Hechos, no opiniones. A usted que le gusta tanto los argumentos ideológicos, señor Antauro Humala, quizás sería bueno conversar en estos términos. Mire, como se preguntaban los grandes pensadores clásicos, ¿no? ¿Qué es lo que produce la riqueza de una sociedad? ¿Se acuerda que esa era la pregunta de Adam Smith, de Karl Marx? Claro. Y yo le pregunto a usted, ¿sabe qué? Porque a lo mejor responder esa pregunta puede ser clave para englobar todo este tipo de respuestas. Le hago la pregunta, ¿quién produce la riqueza de una sociedad? Ya, mira, hay un libro que se llama muy lindo, que se llama de Adam Smith, escrito a fines del siglo XIX, La riqueza de las naciones. Sí, claro. Bueno, de ahí viene la pregunta. No, a fines del siglo XVIII, no XIX, claro. ¿No? Entonces, obviamente, Adam Smith es inglés, Adam Smith, y obviamente él promocionaba el libre mercado en Inglaterra.
Pero él tiene una palabrita bien interesante que es la mano invisible, ¿no? La mano invisible del mercado, basada en la oferta y la demanda, que el hombre es egoísta, pero con su egoísmo contribuye a la felicidad de la sociedad. Bueno, ese es el rollo. Pero yo considero que no es así, es una falacia. Particularmente en mi país, en nuestro país, que es Perú. Entonces, yo he visto que cuando se privatiza Yanacocha, cuando se entrega la concesión de Yanacocha, se entrega la salita del CIM. Muchas concesiones de la época del saqueo fujimontesinista se hicieron en la salita del CIM. Entonces, para mí, la mano invisible del mercado del pueblo peruano la ha descubierto. Era la de Vladimiro Montesinos en épocas de dictadura, que fue relevado cuando cae el fujimorismo en el año 2000, en épocas de democracia, con la mano de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Y después, ya con el Club de la Construcción. Y ahora, seguramente con estos chinos, que lo tienen de Sopenco y de Chulío, claro, al actual presidente de la República Criolla. Yo le voy a replicar en función de mi pregunta en términos ideológicos. Hay quienes dicen que la riqueza la producen los trabajadores y que los empresarios se roban la riqueza a través de la plusvalía. Bueno, ese punto de vista ideológico se ha experimentado durante todo el siglo XX. Mire, los ex países de la Unión Soviética, bajo ese punto de vista, produjeron las mayores expropiaciones de la historia moderna. Le dieron a los trabajadores de la producción, sin empresarios, sin innovadores. ¿Qué se produjo en la Unión Soviética? Las mayores fábricas de pobreza. Bueno, lo mismo pasa en Venezuela, en Bolivia. Tanto esta tesis es tan absurda que hasta el propio Partido Comunista Chino el día de hoy ha empezado el desarrollo de un capitalismo audaz. ¿Por qué? Porque acá viene mi respuesta, señor Humala. Los únicos que producen riqueza son los empresarios, son los innovadores. Los capitalistas. Exactamente. No hay otra manera de producir riqueza en la historia de la humanidad. Es que tú arrancas de la premisa que el capital crea el trabajo. Yo como nacionalista, no como marxista porque no soy marxista, soy nacionalista. Yo considero que es al revés, que el trabajo crea el capital. Esa es mi posición. Entonces, tú me estás hablando de nuestro Perú. Entonces yo te digo, yo considero que el trabajo crea el capital. Y tú me dices que el capital crea el trabajo. Quizás tenemos que llegar a un intermedio. Pero aún así... Pero cuando un trabajador se vuelve innovador y crea un producto, se vuelve capitalista. En ese momento, ese trabajador ha creado riqueza. Pero el problema que tiene el Perú es que no hay un cholo peruano entre los 34 millones que tenga en la billetera 3.000, 4.000 millones de dólares, a menos que sea narcotraficante, como Fernando Ceballos, o quizás un macro... Hay muchos empresarios en Gamarra, pero en bueno, los mercados populares. Entonces, pero no tienen el capital que puede tener una transnacional, pues. Son niños de teta a su lado. Entonces, el único ente en el territorio peruano que puede tener ese capital es el Estado. Entonces, pero eso es si yo soy Estado y no tengo un cholo peruano, todos son de Gamarra, mis pequeños capitalistas cholos, pero no tienen el capital para competir por ejemplo, quiero privatizar, quiero renacionalizar Yanacocha. Yo quiero hacer, pero un ratito. Entonces, ¿a qué cholo peruano capitalista le puedo entregar? Porque ni siquiera juntándolo a este patita Fluker que tiene apellido extranjero que acaba de comprar Canal 5, juntando a 50 Flukers, no alcanzan a comprar Yanacocha. Entonces tienen que traer papá Estado, hasta que haya un capitalismo popular que se vaya desarrollando. Mire, eso es lo que voy. Claro, pero lo que usted está proponiendo es el fracaso, pues, el fracaso de Bolivia, por ejemplo. Mire, si no hay el gran capital en el Perú, los pequeños empresarios no encuentran cadenas de valor para prosperar, ¿no? Mire usted, la agroexportación, ¿ya? Hay más o menos 13.000 empresas agroexportadoras. El 80% son pequeñas y medianas agroexportadoras. Pero el gran problema del agro en el Perú es que el 95% está compuesto de minifundistas que hacen agricultura de pobreza. En el agro se necesita más capital, más transnacionales, como China, como Xi Jinping, santo Dios. ¿Por qué la izquierda no puede entender que esto no es un asunto? No es como discutir un evangelio. Tú me estás diciendo que en China Xi Jinping permita que vengan capitales, inversores extranjeros para que siembren la tierra china, la agricultura china. Bueno, no, más bien China, yo entiendo que China de las fronteras para adentro
es muy diferente de la política. Bueno, eso es verdad. Porque de las fronteras para abajo aplican el capitalismo salvaje, pero de las fronteras para adentro es una. Sí, pero el modelo chino se ha basado en la importación del gran capital, de la gran tecnología. Las fábricas de Estados Unidos y de Occidente se fueron a China, y así China ha construido, más allá de que yo discrepe del modelo chino, yo creo que capitalismo sin libertad no prospera. Pero ¿por qué insistir, señor Antauro Humala, si es como si nos estuvieran cayendo murallas y murallas de realidad y seguimos insistiendo en este día? Venezuela, un país que tenía el ingreso per cápita más alto de Chávez, de América Latina. Los peruanos emigraban a Venezuela, ¿no? El día de hoy, 90% de pobreza. Un tercio de su población refugiada, emigrada en el mundo. ¿Cómo insistir en esas ideas? Yo no quiero hacer comparaciones, pero cuando me hablan de Venezuela, yo comparo con Perú y caray, yo digo, no sé quién está peor. Porque en Venezuela no hay presidelincuentes, no hay diroes. No creo que en Venezuela el 50% de la población esté desnutrida como acá, ¿no? Entonces, y no, mira, y el gran examen... Y el gran examen se llama anemia en los niños, anemia que es un tema del Estado peruano que está lleno de plata. ¿Por qué el y Estado no sabe peruano? Si desde el 5 de abril del 92 acá el Estado peruano es casi la última rueda del coche. Ya no puede tener empresa. Lo último que ha tenido es Petroperú, se lo acaban de quitar. No tiene una sola empresa. Y le prohíbe, el único Estado, el único gobierno, el único país en el planeta Tierra cuyo Estado está prohibido de tener empresas estatales es en Perú. Sí, y está bien que sea así. El Estado chino tiene empresas estatales porque Shougang, Marcona, ¿no? Son empresas estatales chinas. Hasta los chilenos, hasta el Estado chino, hasta el Estado chileno tiene grifos acá, que son los que le están despojando a Petroperú. Entonces yo como militar, yo hasta lo veo como traición a la patria. Yo me indigno por eso, cuando alguien lo ve como lo normal. Entonces mejor le cambiamos de nombre al Perú, pues mejor así como Milei, somos el Estado 51 de Estados Unidos y perdemos la identidad. Puedo hablar ahora, claro. mayor Antauro Humala. Mire, el Estado peruano, nosotros tenemos un PBI de más de 200.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto? 300.000. 300, acaba de ver la cifra. Sí, 300.000 millones de dólares con... Sí, 280, 300.000 millones de dólares. El Estado peruano consume una tercera parte de ese PBI. Gobierno central, gobiernos regionales, municipios, empresas públicas que todavía están ahí. Y por otro lado, el Estado peruano está lleno de plata, pero no puede construir carreteras, no puede construir postas médicas. ¿Por qué? Porque le cobra los impuestos a los privados. Usted sabe cómo se financia el ingreso nacional. El 80% es aporte privado, el 20% es de otras áreas. Entonces, el Estado está tan lleno de plata y no puede hacer obras. Esa anemia de los niños es producto de lo que le estoy señalando. Pero una cosa más. La historia de las empresas estatales es una tragedia nacional. Nosotros teníamos 200 empresas estatales y produjimos la hiperinflación más brutal de la historia de América Latina y construimos pobreza en un 60%. ¿Cómo insistir en el tema de las empresas? Es que mira, justamente, gracias por hacerme esta pregunta, yo pienso que hay un error en los economistas peruanos. Ellos creen que la naturaleza de la empresa estatal es idéntica a la naturaleza de la empresa privada o extranjera, pero acá en el Perú empresa privada es empresa extranjera. Es filosofías opuestas, porque en la empresa privada el buen gerente es el que más exprime al usuario. Mientras más exprime al usuario y saque más ganancia, es mejor gerente, es más efectivo, es más ejecutivo, ¿no? Pero en el Estado es diferente. La filosofía es anterior. Por ejemplo, si yo soy presidente del Perú y privatizo Petroperú, o recupero Petroperú, o recupero Sedapal. Si yo detecto que el gerente peruano estatal de Sedapal me ha cerrado el año con un sol de ganancia, yo lo meto preso, porque está robando. Porque la empresa estatal no es para ganar, para dar dividendos, es para darle el mayor servicio al pueblo al menor costo posible, contemplando la ampliación de red. La ganancia para mí como Estado no es cobrarle la factura de luz al usuario y sacar la máxima plusvalía, no. Si fuera privado, sí, lo puedo exprimir y mandarlo a la Arenal y que tenga su historia para yo explotarlo, soy mejor eficiente, soy mejor ejecutivo. Tengo 50 carros y me compro 20 departamentos en Miami en un mes. Ah, qué bueno soy. Seguramente voy a estar en el Club Forbes pronto, pero no.
La empresa estatal es para servir a la población y no tiene objeto de ganancia monetaria simplemente para expandir red. Esa es la filosofía. De acuerdo. Ahora, le hemos dado una buena mirada al tema económico, señor Antabro Humala. Es evidente que tenemos diferencias fundamentales, pero ahora déjeme preguntarle por el tema, este tema que es muy caro a usted, como se suele decir, el tema étnico, el tema de la hispanidad, el tema de la peruanidad, el tema de lo andino. A ver, yo le voy a plantear una tesis que es muy provocadora. Cuando llegaron los españoles al Perú, no había mundo andino. En el Perú se hablaban 30 a 50 dialectos. Quienes crean el mundo andino son los sacerdotes españoles redactando dos gramáticas, la gramática del quechua y la gramática del aymara, para evangelizar en el texto sagrado, en la Biblia, ¿no? Así es. ¿Qué le parece esta tesis? Interesante, pero no concuerdo con eso porque efectivamente el problema de la nacionalidad es una evolución permanente. Tampoco España en ese momento, cuando llega Pizarro y Almagro, tampoco era España propiamente dicho, era Castilla, era el reino de Castilla, vienen los castellanos, ¿no? Entonces, ambos países, digamos, de España también están en formación, y acá también en formación, pero lo que sí coinciden todos los cronistas, indios, mestizos y españoles, es que había una lengua general del Perú que era el quechua. Era la lengua general del Perú. Hay un capítulo entero en Garcilaso, la lengua general, y también Cieza. Y la unidad nacional, la nación es una construcción social que dura siglos, pero tiene vínculos. Territorio común, lengua común. Permítanme una precisión con los historiadores. Ahora, que esa lengua común, que era el quechua, pasó a la clandestinidad y entró el castellano injertado a sangre y fuego, es otra cosa, y que también contribuyó al proceso nacional, porque como ha dicho, creo que lo escuché a Pablo Macera, fue una integración en la desgracia. Pero déjeme decirle un dato que lo dicen historiadores conocidos. Al momento de la independencia, el 80% del Perú hablaba quechua. Lo que menos se hablaba era castellano. El castellano era una minoría de los funcionarios. ¿Qué le quiero decir? Ya, mire, ve. Claro, hay un sacerdote dominico que redactó la lengua del quechua. Por eso se salvó. Pero él redactó la lengua del quechua. Redactó el alfabeto. La lengua existía. La gramática. Pero él lo redactó porque en ese momento habían chancas, tayanes, chimúes, cañaris. Era Babel, el Perú. Discrepo totalmente. El quechua solo se hablaba a nivel del Imperio. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hasta lo andino es mestizo. Sí, mira, eso que tú dices de que los evangelizadores españoles, o sea, Valverde, Arecha, toda esa gente que entran a sangre y fuego a evangelizar el Perú, es muy diferente a la evangelización que hubo en Europa. El cristianismo entra a Francia, Alemania, los tribus bárbaros con apóstoles, casi San Bonifacio, tantos santos, ¿no? Algunos son descuartizados. Bueno, pero al Perú no entran ni un apóstol, ni un predicador, entran soldados. Y el cura Valverde, que fue el primer obispo del Perú, está escrito en las crónicas, aconsejaba a sus huestes españolas que en los combates contra los indios, con sus espadas, atacaran de tajo y revés. Y que no metieran la espada de frente porque se podía romper en el cuerpo del indio. Ese fue el primer obispo del Perú. Ahora, esos obispos, para adoctrinar y quitarle todo pensamiento andino o nativo a la población tahuantinsullana, tienen que inventar, tienen que traducir. ¿Cómo le hacemos el castellano católico meterlo en el cerebro de estos indios quechuahablantes? Entonces, cuando tú me dices que los evangelizadores son los primeros en hacer la gramática quechua y también aymara, sí, claro. Bueno, es porque eran las únicas lenguas con las cuales podían evangelizar. Porque si no hubiera habido pues, gramática lupaca, gramática sora, 500 gramáticas. Mire, las únicas lenguas andinas que han sobrevivido, el putina era muy hablado en el Cusco. Las únicas lenguas que han sobrevivido son las que
consiguieron o alcanzaron una gramática redactada por sacerdotes españoles, Supuesto. que es el quechua y el aymara. Ahora, si acá hubiera venido el imperio inglés, acá, no estaríamos hablando usted y yo, porque usted y yo tenemos origen andino. Yo discrepo, ¿sabes ¿no? por qué? Usted sería Smith y yo sería claro, Johansson. pero ahora, ¿Se da cuenta? pero, en el caso, ya, pero en el caso, o sea, el imperio español fue profundamente mestizo. Ya. Pizarro se casó con una princesa Sí. inca y tuvo a Francisca Ya. Pizarro, el primer acto de mestizaje. O sea, ¿cómo negar? Ya. Le doy otros datos. Ya, sí. Ahora yo quisiera rebatirte. Mira, has comparado el modelo de colonización inglés aplicado en Norteamérica, donde aplicaron el genocidio cobrizo, porque el sueño americano está hecho sobre el genocidio del Far West de las tribus indias. ¿Por qué? Porque los ingleses llegan a un territorio donde no había cultura cobriza. Los Pieles Rojas estaban casi en la época de la barbarie o salvajismo. O sea, no había un Machu Picchu, no había un Sacsayhuamán, no había ciudad. Entonces, eran como animales casi silvestres, incompatibles con, digamos, la civilización occidental. Entonces, habría que cazarlos como animales, como animales silvestres. Solo un dato. Usted sabe que Jerónimo, el famoso Chiricahua, Roja, hablaba español y era cristiano. Claro, porque tenía influencia de la hispanidad. Porque todos no sé si era cristiano, dudo que fuera cristiano, pero se lo estás aumentando tú. Pero digamos, toda California, toda la parte cercana a México de Estados Unidos era virreinato español. Claro, por supuesto. Y el indígena ya era parte de la hispanidad. Mira, yo no estoy discutiendo. ¿Por qué negar? Hay mucha leyenda negra en su discurso del etnocacerismo. Y mire, le doy algunos datos. En el momento de la independencia, el 80% del ejército realista era indígena. Sí, totalmente. Lo sé. ¿Ya? Mira, ahora de repente responder. Mira, y con respecto a la aplicación del modus colonial español en Sudamérica, en que hay un mestizaje tremendo, y por eso tú me vas a decir que si hubieran venido los ingleses no estaríamos hablando. Bueno, es que acá encontraron los españoles dos grandes civilizaciones, los aztecas en México y los incas en Perú, que eran organizaciones políticas, eran aparatos que funcionaban. Entonces tú nada más sustituías al indio y ponías al español, o sustituías a Moctezuma y ponías al español, y el aparato seguía funcionando. Cosa que no se podía hacer con los Pieles Rojas o los chicos de la Amazonía. Claro, pero nunca fue una civilización. No me está el ejemplo de las claro, tribus. Pero eso tiene claro. Pero entonces yo tampoco estoy discutiendo, yo pienso que, yo reconozco que la esencia del Perú es un país mestizo. Hispanidad y andinidad. Claro, no, pero mira, nosotros somos personas, somos seres humanos. El hombre es una indivisión de cuerpo y pensamiento, alma y cuerpo. La nación, a su vez, es el alma de una nación en su cultura, y su cuerpo es su población. Entonces, yo cuando digo país mestizo, bueno, en el aspecto biológico, ya te conté lo de los censos. Con ese dato de los 12 censos, yo puedo establecer matemáticamente, y había una tesis etnocacerista al respecto, porque en las universidades peruanas no se hace tesis al respecto de ese tema. Entonces hemos llegado a la conclusión de que si todos los 34 millones de peruanos los juntamos en un solo corpus, si los metemos en una licuadora gigante, digamos, y hacemos clic, sale un sumo cuyo ADN es 90%, casi 90% cobrizo. 7% blanco, 2% negro, 1% amarillo. Este es en el aspecto biológico. En el aspecto cultural no es así. No es así. Estamos totalmente alienados a Occidente. Entonces la propuesta somos una sociedad occidental. Yo no me considero occidental. Usted ha hablado, somos una sociedad mestiza. No somos occidentales. Cuando yo le escuché hablar de que usted quería una religiosidad andina, por supuesto, yo, ¿sabe qué sentí, señor Antauro Humala? En guardia, ofendido. No, que usted no conocía los Andes. Los Andes, la comunidad campesina, no se puede separar de la religiosidad popular cristiana. ¿Sí? Mire, también de la religiosidad popular andina, el culto a los apus, toda esa cuestión, a la Pachamama. Permítame terminar. Es más, te repito, el próximo mes estoy inaugurando, y acá me permites una publicidad, compatriotas. El próximo mes, el Partido Antauro está inaugurando la congregación de la iglesia Tahuantinsullana en Choquequirao. Están todos invitados. Pero lo que usted está haciendo es un desconocimiento capital de la realidad indígena. El mundo indígena
es comunidad campesina indígena, pero a la vez cristianismo. Ya, Mire, o sea, tú me le estás cito- diciendo que, no, el indio, permíteme- que el peruano ya está totalmente colonizado No. y creemos en el libro de José- Jacob Mire, José María Arguedas, Sí. tesis doctoral. Ujú. La realidad de las comunidades campesinas de España y del Perú. Creo que así se llama la tesis doctoral. ¿Sabe qué dice ahí? Que la comunidad campesina es una copia de la comunidad campesina de Sí, sí, Castilla. sí, 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 estuvo Que en la España. pollera de las mujeres indígenas es una Sí. copia de la pollera de Sí, las mujeres claro. castellanas. Que el chaleco... Porque después que de la los- rebelión de Tupac Amaru, Areche prohibió la vestimenta incaica y No. nos vistió como campesinos españoles. También lo dice Arguedas en esa misma carta, que también le he leído. No, es una tesis doctoral. Es una Pero tesis, lo que por él supuesto, es una dice, tesis. lo que él dice, y cuando los españoles, antropólogos, Ujú. vienen a los Andes, Ujú. creen que están viendo la España del siglo XVI. Por la manera como se visten, Pero mira, lo que te por quiero la decir, manera ya. como cantan. Claro. O sea, ¿cómo desconocer eso? Mira, señor mira, Humán? hemos hablado de Arguedas, y Arguedas escribe eso efectivamente. Arguedas, no sé, la verdad no sé si era católico. La verdad no lo sé. Antropólogo. Era antropólogo, pero no sé qué religión profesaba. No, se Pero rendía él, ante la tiene, realidad. pero él tiene un gran poema que se llama A nuestro padre creador Tupac Amaru. Y prácticamente él lo compara con un Jesucristo andino. Porque el martirologio de Tupac Amaru en la plaza de Cusco, antes de ser descuartizado, él ve cómo ahorcan a su mujer, estrangulan a su mujer, matan a sus parientes, a sus hijos. Es decir, su martirio fue tremendamente mucho mayor que el de Jesucristo. Porque Jesucristo ni siquiera cargó la cruz. La carga Simón de Cirene. Está escrito en los evangelios. O sea, él ni siquiera cargó la cruz. En la película muestren así es otra cosa. O sea, el martirio de Jesucristo puede ser hasta generoso, ¿no? Comparando al de Tupac Amaru. Ahora, si tú vas a la sierra, la personalidad de Tupac Amaru, el legado de Tupac Amarista es mucho más fuerte que el legado católico. Ahora, mira, Tupac mira, Amaru mira. se levantó en defensa Sí, sí, de sí. la tradición Sí, sí. austriaca Sí, 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 contra sí, los sí, sí, borbones. sí, cierto. Era un, Sí, era sí, un- cierto. defendía al rey, era un monarca claro. jesuita. Ya, claro, pero jesuita. eso lo hace para rebelarse. Pues, porque Era un también- jesuita. No, era Tupac Amaru jesuita. era arriero, nunca se metió. No. El Él era Zaguán- noble indígena formado en los colegios jesuitas, que eran los maestros de la nobleza indígena. formado. Es que, Claro. no es el colegio. Tupac Amaru estudió en el colegio de caciques. No, Tupac Amaru es más pro español. Mira, imperial. no, para empezar, Tupac Amaru es mestizo. Sí. Porque es José Gabriel Condorcanqui Noguera. No, era heredero del linaje de claro, los yo también incas. soy mestizo, tú también eres mestizo. Entonces, honestamente, yo sostengo que ahorita el Perú es eminentemente mestizo, ¿no? Pero hace 500 años era mínimamente mestizo, porque la población o era blanca, o era negra, o era cobriza, ¿no? Entonces, el indio sabía su lugar, subyugado y siempre rebelde contra el blanco. El blanco sabía su lugar, patrón y dueño del Perú, y el negro sabía su Le lugar, voy- esclavo del le blanco. voy a dar Pero un- permíteme, pero ahora que estamos mestizados, todos el 90%, el problema es que el mestizo tiene una crisis de identidad, ¿no? Ujú. La consigna es blanquearse día a día, occidentalizarse día a día, No. olvidarse del quechua. Los incas eran unos bárbaros más cercanos No. al cavernícola de Cromañón que al caballero Hernando Pizarro, ¿no? nadie- Esa es la tesis. nadie sostiene eso. Pero, Mire, no, yo pero le eso digo. se sostiene tácitamente. Ahora, cuando yo leo el himno nacional, veo el Pero, último mayor, estrofa. le puedo dar un dato, mire. Ya. Le va a aparecer un dato, pero espectacular, que no lo va a creer. Ya. ¿Ah? Hay un libro de Bruno Seminario que dice que el Perú, al final, en el 1700, tenía un ingreso per cápita superior al de España y 2/3 de Inglaterra, que ya empezaba la revolución industrial. ¿Sabe por qué? Mire, ve, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por las minas de plata de Potosí. A eso iba. Ya. Y en ese entonces había el quinto real. Ujú. Es decir, donde El 20%, había, el 20%, el donde 20%. había una mina, solamente se pagaba el 20% a la corona y el 80% se quedaba en el país de origen, o sea, en el Perú. Ujú. El En Perú- teoría. No, en teoría, el 80% de las tierras... Mire, hay un libro Ujú. de Alicia del Águila. El profesor su asesor de tesis fue el gran marxista, gran académico, que yo respeto, el profesor Tony Zapata. Ujú. En ese libro se dice que el 80% de las tierras del Perú al momento de la independencia
estaban conducidas por las noblezas indígenas. Mira, lo que ¿no? te puedo decir puede ser algo cierto, pero me has tocado dos temas, ¿no? Pero mira, vamos a hablar del tema de las tierras. Cuando llegan los españoles acá Perú era una sociedad eminentemente agropecuaria, ganadería y agricultura. Y está escrito, se dividían las tierras en tres estamentos. Las tierras del pueblo, que eran las mayoritarias y mejores, las tierras del sol, que era para el clero, y las tierras del Inca, que era para los ejércitos, para la administración. Cuando llegan los españoles y empieza el despojo, chocan con las tierras del clero y con las tierras del Inca. Y se forman las encomiendas, otra cosa. Y respetaron mal que bien los ayllus, las tierras de los autóctonos. En la República, estos españoles son relevados por los criollos, o sea, por sus hijos, los españoles americanos. Y ahí empieza otra vez la ofensiva. Ya, ahora sí, con las tierras de los ayllus. Y empiezan las haciendas y los terratenientes y los gamonales. Justamente la literatura indigenista, el mundo salchibajeno, toda la sangre, son redoble por rancas, son la narrativa de la resistencia del campesinado contra ese despojo. Por eso tuvo que explicarse la reforma agraria de Velasco. O sea, era una necesidad social, porque también, si no hubiera habido ese desfogue de esa olla de presión acumulada en siglos, eso lo reconocen muchos mandos militares que peleamos en la guerra, quizás la guerra no hubiera terminado todavía, o quizás hubiera sido más difícil lo que tuvimos. Entonces, la verdad, yo sí creo en el Perú mestizo. Creo que hay un aporte occidental que yo también reconozco, porque yo también tengo algo de eso, todos tenemos algo de eso, pero principalmente y mayoritariamente tengo más de lo andino. Entonces, yo te dije, biológicamente soy mestizo, pero este mestizaje biológico en el Perú, en el aspecto espiritual de identidad, lo quiere dar 100% como occidental. Entonces, yo no me vinculo a la Torre Eiffel ni al Partenón, más me vinculo a las líneas de Nazca y a Machu Picchu. Entonces, dentro de mi mestizaje, yo considero de que debe haber un sincretismo, pero ese sincretismo debe tener una tendencia, y esa tendencia debe ser más andina que occidental. Entonces, por eso que yo no soy de izquierda, por eso. Soy un nacionalista que también tengo simpatía por el capitalismo popular de abajo. No, pero su modelo es el de sustitución de importaciones. Sí, totalmente, porque es lo que... No, pero no lo llame capitalismo popular, pues le está robando la idea al doctor Hernando de Soto. Bueno, Hernando de Soto quisimos conversar un tiempo, hace como 15 años, con respecto a lo de la minería. Me interesó mucho su propuesta de la botellita, de la tapita y del subsuelo. Entonces, por ahí hubo un acercamiento, pero después no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa, señor Humala, un acercamiento netamente intelectual. Mire, yo le agradezco infinitamente por esta interesante pero no conversación. Podríamos, ya estamos casi acercándonos, digamos, podríamos hablar horas y horas, porque así es cuando uno... Sería excelente. Cuando uno debate ideas es así, ¿no? Y el público aprende. Y usted se ha dado cuenta que no ha habido ningún adjetivo, ningún descalificativo. Yo le agradezco infinitamente por aceptar este intercambio de ideas. Eso es lo que vamos a hacer en el Montonero. Usted es nuestro adversario ideológico, ¿no? Y una cosa es ser adversario, otra cosa es ser enemigo. Bueno, sí, efectivamente. Pero, digamos, en el Perú no hay debate de ideas, no hay confrontación. Es lo que hace falta. ¿Ya? Y justamente, mira, a eso voy. Los que pensamos somos pocos en el Perú. Y los que menos piensan son los políticos. Y menos los presidelincuentes. O sea, mira, es que tenemos que aterrizar en tierra. Mira lo que está pasando ahorita con Gerí, ¿no? Entonces yo veo a Gerí y yo digo, bueno, este presidente ignorante que causa conmiseración es el presidelincuente perfecto de una colonia si yo soy embajador de Estados Unidos. No hay mejor que este tipo. Ignorante, se dedica a comprar caramelos chinos. Y nosotros seguimos saqueando por arriba. Entonces, esa es la situación, la desgracia del Perú, la ignorancia en la presidencia. Pero si hay debate de ideas, eso va a cambiar. Eso es. Lo que hay en el Perú, lo que falta en el Perú es la confrontación ideológica. Y si hubiese eso, eso va a influir ahí. Yo le agradezco mucho, señor Antauro Humala, muchas gracias por aceptar esta conversación, esta confrontación de ideas. Y bueno, habrá una nueva oportunidad. De todas maneras, bueno, también quería, mira, nosotros justamente por ser nacionalistas y quizás, y por lo menos invitado por eso, por nuestros planteamientos, está la sustitución de importaciones, etcétera, es por eso que nos han quitado la inscripción del partido. A nosotros la inscripción no nos ha despojado, ni el Jurado Nacional de Elecciones de este pillo de Borneo Bermejo,
ni el Poder Judicial. A nosotros nos ha despojado la inscripción la Embajada Norteamericana. ¿Cómo se ha No, metido la embajada? mira, qué buena pregunta, ¿cómo se ha metido? El año pasado, la señora Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos entonces y ahora actual miembro del aparato norteamericano dedicado a Latinoamérica, visitó 2 veces la OMP y el jurado. Pero y eso dijo, no tiene nada que ver. pero si no hubiera visitado el embajador de Venezuela, si no hubiera visitado el embajador de Cuba, ahí sí saltan hasta el techo. Pero como es la gringa norteamericana, que es la nueva virreina del Perú, tiene que ver hay que aplaudir. No, bueno, yo sí, para mí, yo me explico así, la despojo de nuestra inscripción. bueno, Porque justamente nuestra posición... Mira, a don Isaac, mi padre, cuando fue a viajar desde México a Inglaterra, en el avión de México se le acercaron y lo bajaron, diciéndole que no podía viajar. Pero permiten. ¿Por qué? Porque la ruta pasaba por el cielo aéreo de Florida. Y dentro del Departamento de Estado norteamericano una lista negra. Y el señor Isaac Humala, ahorita candidato por JP, en mi lugar, estaba prohibido de viajar por sus ideas. Igual pasa conmigo. Yo nunca he pedido visa a Estados Unidos, ni pienso viajar ahí. Pero si quisiera, no me darían la visa nunca por ser nacionalista, por ser enocacerista. Entonces, acá estamos bajo un apartheid. claro, o sea, en fin, es su punto de vista. Difícil compartir o concluir, en fin, es su punto de vista, pero ya nos estamos saliendo de nuestro tema, de nuestra confrontación. Pero va conectado de todas maneras. Su punto de vista. Muy bien. ¿No? Yo le agradezco mucho, señor Humala, por estas interesantes declaraciones. Gracias, Víctor. Y ojalá haya una nueva oportunidad para seguir. De todas maneras, a ver, seguiremos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, así este proyecto continúa, avanza, se consolida. Muchas gracias.